Diálogos del pensamiento. Mi nombre es Giovanna Patricia Ríos Dorines y soy la coordinadora del Diplomado en Justicia Alternativa y Restaurativa en el ITESO. También soy profesora en la carrera de Relaciones Internacionales en esta misma casa de estudios y estoy estudiando un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. El doctorado que estoy haciendo está reflejando o intenta reflejar los conocimientos que tengo con respecto a la mediación familiar como política pública. Yo soy egresada de la carrera de Asuntos Internacionales en la Universidad de Guadalajara y después hice una maestría en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco. Eso me dio elementos para comenzar a abordar los temas de conflicto y de conflicto internacional que me parecían muy importantes. Y después he tenido la experiencia de trabajar en la Universidad Iberoamericana durante muchos años, de hecho sigo trabajando en línea con ellos. Y algo que a mí me llamaba la atención era ver a los chavos que hablaban de resolver conflictos desde la parte alta, digamos, de las esferas sociales, de las esferas políticas, y entonces no se veía tampoco el empoderamiento del ciudadano para la resolución de los conflictos. Ahí no se encontraba eso y creo que era una de las partes fundamentales para poder entender que la sociedad mexicana, para que realmente vaya cambiando, necesita empoderar a los ciudadanos para que ellos sean partícipes y protagonistas de la resolución de conflictos. Otra cosa que para mí era muy importante era entender en dónde nacen los conflictos, la mayoría de ellos, y me fui obviamente al tema de familia. De ahí que para el 2012 hice un máster también en España sobre atención temprana que trabaja todo el tema de la familia, la madre, la maternidad, los niños pequeños, resolución de conflictos en esferas de paternidad y maternidad, y mucha gente me juzgó de loca porque me decía, bueno, esto como que ¿para qué te va a servir si eres internacionalista? Y para mí es muy importante el entender que no podemos hablar de resolución de conflictos a niveles macro, mega o macro, si no nos vamos a resolución de conflictos también en materia no solo local, sino a nivel micro. Cuando se abre la oportunidad de tanto tomar como coordinar el diplomado en justicia alternativa el año pasado aquí en el ITESO, para mí fue una ventana de oportunidad muy importante. Primero porque nos encontramos en un cambio político importantísimo que ya se habló la semana pasada en Diálogos del Pensamiento sobre el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, hay oportunidad para que entre la justicia alternativa a través de sus métodos o de sus técnicas, que es la mediación, conciliación, arbitraje, junta restaurativa y otras tantas que no se suelen conocer tanto, pero que están ahí. Y cuando conozco la mediación, la técnica de la mediación, me empiezo a enamorar de ella. Primero, porque está ese empoderamiento al ciudadano en la resolución de conflictos, se encuentra en un marco que yo llamo política social, porque bueno, al final cualquier política tiene este marco social de cambio en la ciudadanía para mejorar pues las instituciones, la manera de vivir de las personas, y por tanto me voy adentrando en este mundo. Curiosamente, el perfil de las personas que están certificándose en materia de mediación, en materia de métodos alternos de solución de conflictos, suelen ser más abogados. ¿Por qué? Porque obviamente estamos dentro de un sistema de justicia y los primeros que le están entrando a este nuevo sistema son los abogados. Pero esto está abierto para todos. Ya lo decía la semana pasada la maestra Sandra Paredes. Ella decía, cualquiera puede entrar, mientras tenga una carrera, ¿no? Tenga su cédula de su carrera aquí a nivel Jalisco, obviamente puede entrar sin ningún problema, siempre y cuando tenga, pues, haber cursado un diplomado, tenga las habilidades, pase el examen teórico, pase un examen psicológico, pero es muy importante que sí exista un perfil realmente del prestador de servicios en métodos alternos. No cualquier persona, no solo porque yo reúna los requisitos significa que tengo ese perfil, y eso es algo que sí tengo que decirlo abiertamente, no solo a los abogados, sino a cualquier persona que pueda estar interesada en esto. Tienes que trabajar ese perfil. A veces hay personas que ya son mediadoras de corazón, aunque sean contadores, médicos, profesores, son mediadores de corazón, pero hay que tener un perfil mucho más acabado y no solamente por gusto. Pero también hay personas que por mucho que deseen ser prestadores de estos servicios, no tienen ese perfil, y también hay que aceptarlo
igual son mucho más adversariales, no tienen la paciencia, porque para poder llevar estos métodos, y sobre todo el método de la mediación, hay que tener muchísima paciencia, muchísima escucha, no querer dar de tus opiniones a las otras personas, porque además no es lo mismo mediar que conciliar o que arbitrar. Bueno, para una internacionalista o para el ámbito de las relaciones internacionales siempre se ha visto el tema de resolución de conflictos en un marco macro. Nos vamos al tema de entre países, mediación. Sin embargo, el derecho internacional público, que también es algo que pertenece a las relaciones internacionales, también ha estado siempre en contextos de mediación internacional, y pues podemos ver cuestiones que van de lo micro a lo macro, ¿no? Pensemos en un problema de justicia restaurativa, donde en una localidad hay una situación de conflicto y que después se está mirando la manera de restituir a toda una comunidad, a una sociedad que ha vivido procesos de injusticia, procesos dolorosos, donde han estado peleados entre ellos la misma sociedad, familias, tribus, y bueno, eso se puede analizar desde las relaciones internacionales. Sin embargo, cuando hablamos de el nuevo sistema de justicia penal en México, ahí empieza el primer choque. ¿Por qué? Porque eso se ve como, pues eso es muy de derecho local, ¿no? Muy de derecho nacional, y ahí ¿qué hacemos los internacionalistas? Hacemos mucho, porque realmente tenemos conocimiento de derecho, tenemos conocimiento de un marco político, que creo que eso es importantísimo. Tenemos que hacer un análisis de la política pública, o podemos hacerlo, y de eso se trata. Y además muchos de los internacionalistas tienen herramientas en resolución de conflictos, en argumentación. Entonces creo que es otra manera también de incorporarse en este sistema. Como política pública, definitivamente todavía estamos en pañales. Estamos iniciando, es cierto, ya llegó el límite, ya todos los estados deben de estar dentro del nuevo sistema de justicia penal, tienen que estar llevando ya juicios orales, tienen que estar llevando los métodos de la justicia alternativa, pero la realidad es otra: falta de recursos, falta de infraestructura, falta de personas capacitadas, y en materia de métodos alternos de solución de conflictos nos está pasando lo mismo. Falta todavía mucho más conocimiento, y vámonos a nivel estatal. Realmente hay pocos recursos para el Instituto de Justicia Alternativa, que es la institución que está llevando a cabo, digamos, la instauración de estos métodos alternativos en todo el estado. Y es una institución que se encuentra con estos recursos ilimitados. Por lo tanto, todavía estamos poco a poco difundiendo, aprendiendo. Los que realmente estamos convencidos de que hay grandes beneficios de llevar estos métodos, pues lo estamos haciendo cada uno desde nuestra trinchera. Pero no es lo mismo lo que está sucediendo en el Estado de México, en Nuevo León, Jalisco, que podríamos ser de los pioneros, también el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, comparándolo con otros estados que todavía apenas están viendo cómo ir introduciendo la justicia alternativa y, bueno, en fin, todo el nuevo sistema de justicia penal. Tendemos a entrarle en cuestiones adversariales, y más cuando se trata en materias de justicia, ¿no? Cuando escuchamos la palabra justicia, queremos que esa justicia sea la mía. Y tenemos que empezar primero con preguntarnos qué es justicia realmente, ¿no? Hacia dónde vamos en términos de justicia, y por qué no es solo una cuestión donde uno gana y el otro pierde, como normalmente se ha visto así. Luego tenemos otro gran problema, que la gente ha dejado de creer en el sistema judicial totalmente del país. O sea, el sistema judicial tiene los niveles más bajos de credibilidad por los problemas de corrupción que existen en el seno del sistema, y por tanto la gente dice, no, pues, yo prefiero arreglarme por fuera, por debajo de mano, y si me voy realmente a tribunales, que sea para, perdón por la expresión, pero para fregarme al otro, ¿no? Y eso pues tiene que ver un cambio primero de pensamiento de las personas a través de información que llegue pronta, expedita por parte tanto del sistema de justicia, pero también tiene que ver mucho el trabajo que tienen que ir haciendo los nuevos mediadores, los nuevos conciliadores, los que están trabajando con los métodos alternos, porque si ellos no también cambian su mentalidad adversarial,
y todos los métodos que están impartiendo siguen manteniendo enfoques adversariales, que no tiene que ser así, obviamente las personas que vayan con estos mediadores, conciliadores, no van a estar contentos de cómo se lleva a cabo la justicia alternativa. O sea, no van a estar contentos y obviamente van a decir no sirve. Entonces es muy importante que vaya de la mano, tanto por parte de los que están llevando a cabo los métodos como por parte de la ciudadanía, que se vayan acercando a ellos. No va a ser de la noche a la mañana. Creo que definitivamente nuestras instituciones políticas deben de hacer un trabajo, no solamente de spots publicitarios de que ya le entramos al nuevo método de justicia, sino que también tienen que hacer campañas de concientización a las personas a través de los juzgados, quizás con trípticos, quizás con programas como este que se está difundiendo qué es la justicia alternativa, qué son los métodos alternos de solución de conflictos, pero definitivamente quienes están llevando esos métodos son gran responsables de que esto funcione. Mira, uno de los puntos flacos que analizamos, incluso lo estoy analizando en la tesis que estoy haciendo, es el perfil del mediador con el cual iniciamos la entrevista. Si nos vamos a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y vemos cuál tiene que ser el perfil del mediador, pues es que son tantas cosas que se piden que casi parece que estás poniéndole las categorías de Dios, ¿no? De la idea, ¿no? Tiene que ser imparcial, neutral, con escucha activa, no puede estar a favor ni en contra de ninguno, no puede dar ningún tipo de recomendación. Entonces de repente empiezas a ver todo lo que implica ser una persona que trabaja a través de los métodos alternos y dices, ¿quién lo logra? Que es muy complicado. Entonces yo creo que eso sería uno de los puntos complejos y que el mediador se va formando en la medida en que media. O sea, eso está claro. O sea, no podemos pensar que ya porque hice un curso de 120 horas, que es lo mínimo que se pide, además de todos los demás requisitos, ya soy mediador, ¿no? Eso se va logrando. Otro reto que yo veo que tienen los métodos alternos es que las limitaciones también tienen que ver con el tipo de situación que se está mediando. El ejemplo que pongo es la violencia. La violencia, sobre todo la violencia de género en este momento donde no se puede mediar, porque en Jalisco sí se podía y en la ley se podía, de hecho creo que también lo comentaron, pero actualmente nos estamos armonizando con la ley nacional que hay de métodos alternos y ahí se estipula que no se puede mediar la violencia. Entonces la violencia intrafamiliar quedaría ya fuera de ello. ¿Esto por qué? Porque dicen que por mucho que se esté buscando que haya equidad entre las partes, en una mediación, pues una mujer que igual está dejada, golpeada, psicológicamente mal, no puede estar a la par con la otra persona que está mediando, ¿no? También convenciones internacionales piden que este tipo de situaciones no se medie, ¿no? Se vaya por otras vías jurídicas. Entonces, la pregunta para los mediadores o las personas que estamos mucho más a favor de utilizar métodos no adversariales es ¿hasta dónde no hay violencia? Porque hay muchos tipos de violencia. Y entonces, si hablamos solo de la violencia física, bueno, se entiende, pero ¿qué sucede con la violencia emocional? ¿Cuántas veces una persona que llega a una mediación, a una conciliación, obviamente hay una violencia implícita porque hay un conflicto que no supieron manejarlo ellos solos, que están necesitando la ayuda de un tercero imparcial y traen esas situaciones de violencia también? Entonces ahí va a haber como un hilo muy fino entre lo que sí se va a poder mediar y lo que no, y ahí tiene que estar el mediador, el conciliador, pues muy estar mirando atentamente hasta dónde sí, hasta dónde no se va a poder mediar esa situación, ¿no? Entonces son de las situaciones que me parecen complejas. Otro es la evaluación. El tema de la evaluación en política pública pues es algo que siempre tenemos que, o sea, si ya se está implementando algo, al mismo tiempo hay que buscar evaluaciones para ver si se está implementando correctamente y qué modificaciones hay que hacer a la ley, ¿no? Por ejemplo, a través del modelo incrementalista de política pública. No hay evaluaciones todavía. O sea, sí tenemos un sistema de acceso a la información donde podemos ver la cantidad de mediaciones, de conciliaciones, de acuerdos, de acuerdos sancionados, acuerdos ejecutados que se están llevando a cabo.
pero la evaluación en sí misma del método apenas está en pañales, se está intentando trabajar en ella. En el instituto sé que están ahí viendo maneras de cómo evaluar, pero aún así falta mucho todavía para poder tener evaluaciones sólidas. Por otro lado, nos encontramos que necesitamos saber qué opina el mediador, cómo están los mediadores, porque hay mediadores que trabajan o prestadores de servicios en métodos alternos que trabajan en organismos públicos, como puede ser el propio IJA, como puede ser el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara, pero también están los prestadores de servicios privados. Y ahí es ya más complejo el tema de la evaluación. ¿Cómo sabemos que a nivel privado lo están haciendo bien? Esto ya es una reflexión personal. Definitivamente cualquier mediador, conciliador, cualquier que esté llevando los métodos alternos tiene que tener una bitácora y tiene que ir anotando el proceso, cómo lo lleva, o sea, y no tanto una bitácora hablando del conflicto de las partes que están mediando, sino una bitácora personal de yo cómo también estuve viviendo la mediación como facilitador de ese método. Entonces creo que eso es muy importante, pero sí reconozco que a nivel institucional también es importante que existan mecanismos que en este momento no existen. Sobre todo ya en el proceso, cuando se está llevando a cabo, porque sí, claro, tienes que pasar por el diplomado, por exámenes que te hace el IJA, por un examen también de características mucho más psicológicas. Y bueno, eso ya te da un cierto perfil, pero ya en el momento de estar realizando una mediación o una conciliación, ahí es donde dices, ¿cómo sé que lo está haciendo bien? Eso es lo que se vuelve complejo. Y te digo, y todavía creo que en organismos o instituciones públicas se está viendo la manera de irlo implementando, ¿no? Yo creo que sí se están dando cuenta de que hay esa necesidad y hay que hacerlo. Pero a nivel privado es donde más me puede preocupar. Porque realmente a nivel público no se va a dar abasto. Las instituciones públicas, el IJA no se da abasto. La UDG no se está dando abasto. Entonces, necesitamos que eso se pase muchas veces a nivel privado, pero a nivel privado, ¿quién puede estar mirando eso? Más allá de que realmente se sancione o se ejecute un acuerdo, ¿no? Un convenio. Y luego otro punto, no necesariamente porque se llegue a un convenio o no se llegue a un convenio significa que fue exitosa o no la mediación o la conciliación, porque la base de la justicia alternativa y de los métodos alternos es la cultura de paz. Y también podemos encontrarnos de que hay mediaciones, conciliaciones donde no se llegó a un convenio, sin embargo sí se dejó la semilla de la cultura de paz para trabajarla entre las partes, pero eso luego no está estipulado dentro de las estadísticas, por ejemplo. Entonces solamente se está viendo como exitoso o no algo que se llega a convenio y además se firma, ¿no? Se ejecuta a través de las instituciones jurídicas. Pero ¿qué sucede con todas aquellas mediaciones donde no es necesario llegar a ese convenio, pero sí fue exitosa la mediación? Es muy importante que los mediados o las personas que forman parte de un proceso de justicia alternativa a través de sus diferentes métodos sepan que cuando se les está empoderando se les da el poder también de decidir si la persona que está llevando a cabo el método, sea el mediador o el conciliador, realmente están a gusto con él. Si están viendo que uno de, no sé, el mediador o el conciliador no está siendo imparcial y que probablemente está siendo más proclive a alguna de las partes, una de las personas puede decir que no está a gusto como se está llevando el método y se pide que entre otro mediador. En instituciones públicas suele suceder mucho, ¿no? Que, bueno, mucho, lo ideal es que no suceda, pero si lo está mirando el mediado, dice, ¿sabes qué? Necesitamos que entre otro mediador, también. Hay mediadores que también incluso salen de la mediación. Ellos mismos deciden salir y buscar a otro mediador que haga el trabajo que ellos estaban haciendo y le dicen, bueno, se quedaron, porque se dan cuenta que por toda su historia personal, de vida, de todo, puede que incluso se estén proyectando con alguna de las partes o que les está costando mucho la escucha activa.
de que igual algo les sucedió en casa y por mucho que estén intentando mediar no pueden porque en ese momento están trayendo otras cosas encima. Entonces los mediadores y los conciliadores también deben de decir abiertamente: yo en este momento no puedo mediar, hay que buscar a otra persona para que medie este asunto. Es muy importante la figura del comediador también. La figura del comediador nos da herramientas tanto para los propios mediadores, por ejemplo, de apoyarnos con ellos, sobre todo si por ejemplo, un mediador es abogado y el comediador es psicólogo. Entonces también se pueden ayudar con la parte jurídica y la parte mucho más emocional para apoyarse, ¿no? No, obviamente deben de tener una armonía entre ellos para una mediación, porque luego el problema es que te encuentras que no todos los mediadores saben o conciliadores saben tener un comediador a su lado, ¿no? Porque están acostumbrados a llevar la batuta y cuando entra alguien no se sienten cómodos. Pero lo ideal, desde mi particular punto de vista, es que lo ideal sería que hubiera un comediador. Y repito, yo creo que además en mediaciones, por ejemplo, de carácter familiar, donde las emociones están más a flor de piel, mediaciones en carácter académico, estudiantil, escolar, también ahí los vemos. Entonces creo que sí es importante que existan estas figuras. Creo que es claro que el mediado o el conciliado debe de saber que él tiene el poder, por eso hablamos de este empoderamiento ciudadano, el poder de decidir si está cómodo, si está a gusto, si está bien con quien le está mediando, quien le está conciliando. Si no, puede parar también la mediación. Que eso no sucede en ejercicios de justicia mucho más paternalistas, donde es el juez el que le dice todo lo que tiene que hacer a la persona que está bajo esa problemática y entonces agacha cabeza y dice, bueno, lo que me diga el señor juez. En este caso no. Entonces creo que estas son herramientas no solamente de cultura de paz, sino de poder ciudadano y al final de generación de capital social, que es tan importante que estemos trabajándolo ya, ¿no? desde esta realidad mexicana. Bueno, cuando uno está impartiendo, por ejemplo, en este caso el diplomado en justicia alternativa y restaurativa, se muestra que, como te decía, existen diferentes métodos. Está el de la mediación, el de la conciliación, está el arbitraje, pero normalmente nos centramos en mediación y conciliación. Las habilidades que debe de tener un mediador y un conciliador son muy parecidas. Lo que sí tiene que saber aquel que está llevando el método es que si voy a hacer una mediación, no puedo yo dar mi opinión con respecto a lo que debe de hacer las partes que están en un conflicto. Yo no puedo decirles qué tienen que hacer, en absoluto, ni siquiera llevar, porque a veces de forma muy sutil las personas, los mediadores llevan a las personas para que hagan lo que el mediador puede considerar lo más justo, y eso es exactamente lo que se va en contra del principio de la mediación. En la mediación son las partes las que deben de decidir, y a veces no es lo que el mediador está esperando, quiere o desea. En la conciliación sí puede, el conciliador sí puede dar su opinión. Y entonces, a partir de la opinión del conciliador, junto con las personas que se están conciliando, deciden cómo va a quedar el acuerdo. Pero en la mediación no, por eso la mediación no es tan sencilla. Luego hacemos mucho énfasis en la mediación todo el tiempo como si fuera la panacea y lo único que hay. Y no, la mediación es muy compleja porque obviamente, ya no solo los abogados, el ser humano tiende a dar consejos, prácticas, recomendaciones, y no se puede. Cada persona, cada parte decide cómo van a llevar, pues por ejemplo, un conflicto de matrimonio, un conflicto entre padres e hijos, un conflicto escolar también. Digo, siempre y cuando el mediador esté viendo que no se vulneren principios de equidad, de neutralidad, que una de las partes no se encuentre en amplia desventaja frente al otro. Sí hay que estar mirando esos puntos. O sea, realmente el mediador encausa bajo la ley, que lleguen ellos al acuerdo, pero que ellos decidan, ¿no? O sea, encausa los canales de comunicación, ¿sí? Más allá de lo que tienen que decidir las partes. Por eso te digo, no es sencillo. Definitivamente
se deja una semilla para que las personas aprendan a resolver luego sus conflictos de otra manera. No solamente en una mesa redonda, en un buffet o en una institución pública. No, es decir, yo ya estoy teniendo habilidades, me llevo habilidades para resolver mis conflictos fuera de esos espacios. Posible hacerlo de otra forma, ¿no? Exactamente, entonces es la semilla de la cultura de la paz la que se está instaurando. Por ejemplo, la negociación estilo Harvard, que se utiliza mucho en mediaciones empresariales, donde aquí vemos cuál es el win-win, el ganar-ganar, que se está intentando, las emociones no están tan presentes y pues ahí se está buscando más, digamos, de manera práctica, ¿no? La manera de llegar a acuerdos. Y las partes están así, si te metes en cuestiones mucho más emocionales, van a decir, bueno, esto no lo necesitamos porque tampoco el conflicto se está dando para trabajar eso. Luego de repente te puede llegar una mediación donde definitivamente parece que hay un conflicto en materia, imagínate, laboral o una cuestión económica precisa, pero cuando empiezas a escarbar te vas dando cuenta de que no, que hay situaciones quizás personales que es lo que están generando ese conflicto y no necesariamente por lo que creen que vinieron. Por ejemplo, el método circular narrativo de Cobbs ayuda mucho a ir descarbando en qué hay detrás de ese conflicto para poder llegar realmente a lo que está generándolo y ahí sí trabajar y ver los intereses en común que existen. Existe también la mediación transformativa, que en estas mediaciones sí nos vamos realmente a trabajar mucho más las emociones, los sentimientos, temas de justicia restaurativa entre las partes, es mucho más profunda. Lo que sí queda claro es que no es, o por lo menos un mediador o un conciliador debe de tener claro de que no estamos haciendo terapia, porque luego también ahí puede ser algo que la gente se confunda, sobre todo si estamos trabajando temas de emociones, ¿no? Nosotros estamos generando canales de comunicación, ayudando a que tengan esas personas canales de comunicación para que puedan resolver un conflicto puntual. Pero si hay situaciones en ese conflicto que estamos viendo que las personas necesitan ayuda, porque ayuda mucho más psicológica, tenemos que pedirle a las partes que vayan a ese tipo de ayuda, que no la podemos dar nosotros. Es muy importante que la gente sepa que no somos psicólogos. Es más, el psicólogo, si es mediador, está mediando, no puede hacerla de psicólogo. Entonces, realmente es una profesión. Ser mediador es una profesión y que tenemos que ponernos nuestra gorrita de mediador cuando se está mediando, luego la gorrita de internacionalista si yo estoy haciendo otra cosa, la gorrita de psicólogo el que es psicólogo o la gorrita de abogado el que está en su buffet, ¿no? Perdón, va a ser necesario que existan mediadores en las escuelas, mediadores en los centros de trabajo, mediadores a nivel familiar, es gente especializada en cuestiones familiares, mediadores empresariales, y te digo, y podemos, o sea, cualquier persona que vea y escuchando ese tipo de programas, vea que puede tener el perfil, que diga, sí, es que eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero apoyar, se puede, siempre y cuando tenga una licenciatura, tenga su cédula profesional y pase todos los requisitos que el Instituto de Justicia Alternativa está pidiendo. Y te digo, pues puedes empezar con ser mediador familiar, resulta que luego eres mediador internacional, ¿no? Porque luego en tu colonia, ¿cuántas veces encontramos la persona, la madre de familia que está en su casa, pero que siempre pues parece que la gente recurre a ella para resolver conflictos vecinales? Porque tiene credibilidad, porque tiene buena escucha, porque, por ejemplo, en una conciliación sabe dar buenas recomendaciones a las partes, y que quizás no sabe ella que realmente es un mediador, un conciliador en potencia para poder incluso formar parte del sistema de justicia alternativa que se está implementando. Lo que más hemos encontrado ha sido abogados, sigue todavía los abogados imperando, nos encontramos con psicólogos, nos encontramos algún internacionalista, además de mí por ahí andado. También nos encontramos, ha habido curiosamente contador, ha habido 2 contadores, un filósofo, por ahí. Entonces, pues, poquito a poquito va ampliándose
los perfiles. Lo interesante es que dentro del diplomado, los muchachos y las muchachas se van dando cuenta de que no es solamente venir, te digo, desde una cierta área o rama laboral, sino que tienen que trabajar sus habilidades, y ahí es donde muchos terminan el diplomado y se dan cuenta que tienen que trabajarlas, y que no es tan fácil salir de un diplomado y ya estar realizando mediaciones, conciliaciones, ¿no? Muchos piensan que ya lo hacían, porque tenemos personas de más de 40, 50, 60 años, y piensan, yo toda la vida, quizás en mi buffet jurídico yo me he mediado, y luego se dan cuenta que no estaban mediando, que estaban conciliando, que tampoco lo hacían bajo los parámetros que ahora la justicia alternativa te está pidiendo, y entonces tienen también que cambiar un poco el chip, como se dice, o como solemos decir aquí en el ITESO, cambiar la manera de pensar para que realmente puedan entrarle a estos métodos. Bueno, obviamente yo hago la invitación al ITESO, cada febrero estamos iniciando el curso. Estamos ahora terminando con la segunda generación, muy pronto empezaremos con la tercera. También estamos viendo la oportunidad de generar cursos ya de especialización, estamos en ese proceso. Existen obviamente cursos o diplomados de 120 horas en diferentes lugares que están impartiendo el Instituto de Justicia Alternativa. Está, por ejemplo, el Movimiento 45 y más, que también lo está impartiendo, y de hecho el primer curso que se está impartiendo de mediación familiar, ya como una especialización, lo está haciendo el IJA junto con 45 y más. Entonces ese se está llevando a cabo, y yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cómo se van replicando. Es muy importante que entren a la página del IJA. En el IJA salen los cursos de simplemente la Universidad de Guadalajara se están haciendo continuamente también diplomados en justicia alternativa. Entonces ahí vayan viendo cuáles son los que se están abriendo. Vas a encontrar de diferentes tipos, vas a ver justicia alternativa quizás más para policías, que creo que se va a comenzar a abrirse uno, otro que va a haber más como para mediación penal, que eso es muy interesante, porque el mediador penal también tiene que tener características muy especiales, y que no es lo mismo hacer mediaciones de carácter civil a trabajar cuestiones de carácter penal, donde la justicia restaurativa tiene mucho que ver ahí. Entonces, poco a poco, pero ya vamos, creo que con la Universidad de Guadalajara se están impartiendo en el CUSUR algún diplomado, en Chapala me parece que también van a iniciar, y bueno, en Jalisco poco a poco van. Necesitamos más, obviamente sí, hay que trabajar mucho más para que llegue la justicia alternativa a todos, y pues es un trabajo de todos los que estamos formándonos en esto. Muchas gracias por permitirme brindar un poco de lo que sé y seguir trabajando por una cultura de paz, que es lo que necesita tanto nuestro país, nuestro estado, nuestros ambientes cotidianos.